Muy bien, el día de hoy, iniciando este programa, queremos invitarlos a que conozcamos a Jorge Cardona, un sociólogo de la Universidad del Valle, aquí colombiano, inaugurando el primer programa de Punto Crítico. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Un placer conocerte, un amigo de nosotros, ¿cierto? Lo conocemos desde hace mucho tiempo, lo conocimos en las protestas, fue un gran aliado, una persona y justamente lo convocamos, te convocamos aquí, Jorge, porque dentro de estos programas que vamos a empezar a hacer es generar conciencia y vamos a hablar de temas que sí, nos une a todos. Jonathan y Sixi, para mí es un honor y es un placer estar en este otro formato de todos sus programas de opinión. Yo los sigo de cerca, yo los veo todos, les veo los cambios incluso de outfit, veo como el cabello cambia y me da mucho gusto, la verdad, porque sé que de corazón a ustedes los mueven muy buenas intenciones de transformación y de cambio para este país. Y cómo no venir primero a saludar y abrazar a los amigos y segundo a ayudarles un poco con esa iniciativa y con ese deseo que tienen de cambio. Para mí es un gusto, es un honor y desde donde viene la amistad hasta donde nos vaya a llevar el universo en la amistad estoy a su disposición. ¿Y qué más que disfrutando de un cafecito colombiano? Y está rico, y está rico, para que tomen los amigos que nos estén viendo en casa mientras escuchan lo que Exacto. tenemos para decir. Listo. Jorge, yo empiezo, ¿cierto? Y yo ando por las calles, ¿cierto? Nosotros hemos, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer, en nuestro trabajo social que nosotros hemos llevado y acompañando campañas, haciendo los trabajos sociales. Y siempre me ha surgido una pregunta, ¿cierto? Se me ha dado una pregunta y últimamente hemos venido discutiendo mucho ya al interno. Y es la frase, comenzamos que se escucha cada vez más y el pobre es pobre porque quiere. Sí, la han repetido como lores históricamente. No, y Muy- con eso justifican entonces las condiciones de desigualdad y pobreza, por lo menos en un país como Colombia. Entonces, a eso que te queríamos decir, Jorge, es desde la sociología y tú desde tu experiencia, ¿qué entiendes por esa frase? O sea, ¿cómo la ves? Bueno, yo lo primero que debo decir es que es una frase que, como digo, se ha replicado históricamente, que pertenece a las ideas y al palabreo y a la retórica y al libreto de las élites y sobre todo de quienes han vivido una vida en medio de los privilegios. Claro, ha sido tan influyente la frase y la retórica que han logrado incorporarla también al palabreo y al día a día de las personas del común, sin que le hallen sentido. Las personas simplemente la repiten sin que encuentren el sentido que hay detrás. Y yo les quiero expresar con mucha honestidad que esa es la frase con la que se argumenta un pensamiento estrictamente conservador, Ujú. conservador sobre la pobreza o sobre las ideas que se tienen en el mundo contemporáneo sobre la pobreza. Porque a ese pensamiento y a ese planteamiento conservador, pues hay otros. De cara, en contracara a eso, pues hay un pensamiento más liberal sobre la pobreza que tiene más que ver no con la idea de que se es pobre por decisión, como quieren en el pensamiento conservador las élites decirnos y hacernos reproducir, sino que se es pobre porque los ingresos que uno puede llegar a tener así lo traducen, o porque las capacidades que uno puede llegar a tener en el contexto de vida en el que uno se tiene que desenvolver le permite tener o avanzar. Entonces ahí sería muy bueno definir qué es, qué es, digamos que vivir con privilegios, porque es que para unos los privilegios es tener un televisor y un carro, y para otros tener privilegios es tener un yate, tres casas. O sea, hay niveles de privilegio. Hay niveles, exacto. Hay Y niveles de entonces, privilegio. el que tiene la casita y el Twingo dice, el pobre es pobre porque quiere, porque yo tengo casa y tengo Y un tengo mi Twingo. Twingo, o estoy pagando el Chevy Plan. Ah, Ujú. De acuerdo. Mire, hay muchas maneras en que economistas, sociólogos, antropólogos o equipos de interventores como los que trabajan para el Banco Mundial, los que trabajan para el Fondo Monetario Internacional, recordando pues que cada quien tiene detrás a alguien que le interesa también construir un libreto y construir una cierta verdad
para llevarle al público sobre un fenómeno social como el de la pobreza, que es del fenómeno que estamos hablando. Si lo vemos desde la perspectiva del Banco Mundial, que hace estudios sobre pobreza en todas partes del mundo, ellos dirían que alguien es pobre pensando en los ingresos, no en las capacidades solamente, pensando en los ingresos, cuando uno tiene que vivir con menos de $2.5 diarios. Esa es una medida para decir, esta persona está en extrema pobreza o en condición de pobreza, porque se dice en los estudios que la pobreza también es una condición, ¿sí? Que es mucho más que una circunstancia ocasional, no es una condición que se preserva, es más prolongada en el tiempo. Y que ese mismo Banco Mundial dijo para el último estudio del 2022 sobre pobreza que más o menos 648 millones de personas en el mundo están en estado de extrema pobreza, o sea que viven con menos de $2.5 diarios. Ojo, pero hacía unos 5 años antes, esa misma medida se hacía no con $2.5, sino con 1.9. Esto quiere decir que las condiciones de vida y las economías de las diferentes naciones van cambiando, van variando de tal manera que ya no se puede vivir de la misma manera con los mismos ingresos. Hoy hay que tener más para incluso pasar de la línea de extrema pobreza y de pobreza. O sea, hay que ganar más. Y cuando realmente la condición de pobreza de uno depende de sus ingresos, pero también de sus capacidades, claro que la gente negra, la gente campesina, los indígenas, la gente que vive en la periferia, la gente que vive en los cinturones de miseria que existen en todas las ciudades y en todos los países del mundo, en todas las latitudes, pues tienen mucha más dificultad para superar la pobreza o las trampas de la pobreza. Exacto, o sea, esa es una realidad, es como si hiciéramos una pista de carreras, no todos arrancamos desde la misma línea. Así de sencillo. Sí, o sea, uno Y va, el que uno está va más más adelante. atrás no tiene una piel. Exactamente. Pero agréguenle cosas como con que hay culturalmente, digamos, unos elementos que han evolucionado en la historia de la humanidad, que si le falta la pierna y se llega a caer en la carrera porque su empeño por salir de la pobreza es mucho, pues no hay nadie que lo auxilie. Porque lo que encontrará simplemente es gente que no está interesada, que no le interesa volverlo a ayudar a parar para que logre salir adelante. Y eso se traduce en lo que se denominan las voluntades políticas de quienes están a cargo de tomar decisiones que pueden ayudarle a la gente o a los pueblos de las diferentes ciudades y países a salir de la pobreza y a salir de las trampas de la pobreza o a vencerla. Eso también es una realidad y de eso también hay que hablar. Claro, a mí me pareció algo muy curioso que estabas diciendo ahí, es que justamente cuando hablas de $2.5 diarios horas para supervivir, o sea, para sobrevivir, o sea, no es ni siquiera para vivir bien, Para pasar de la extrema pobreza a la a pobreza. la pobreza. Exactamente, esa Sí. es la línea, para no estar en condición de extrema pobreza y no pasar a pobreza. O sea, para no estar llevado del carajo, sino mala. Exactamente. Pero es que, Sí. por ejemplo, hay gente que cree que no es pobre y hay gente que estando en extrema pobreza, pues exacto, no se considera que está en extrema pobreza. Sería muy bueno poder como de manera, digamos, clara decir, bueno, es que si usted es pobre es porque está en esas condiciones, usted es extremadamente pobre cuando no tiene zapatos y tiene un piso de tierra, o está en la vulnerabilidad más terrible cuando usted está, porque como les digo, el complejo de Doña Florinda, que vive en una pensión, que tiene que estar dañando cualquier peso, pero se sienten que son de la clase media. Y entonces no hay la conciencia de clase porque ni siquiera se reconoce en qué clase está uno. Esa es muy buena manera de ver, digamos, con esa metáfora. Es muy buena manera de verlo porque, digamos, no solamente está inmerso en la mirada sobre la pobreza el tema de los ingresos, sino de las capacidades ¿sí? Para desenvolverse en sociedad. Por eso, cuando ustedes hablan de la línea, de la salida, ¿cierto? A la carrera, es muy buena manera de empezar a verlo porque cuando usted pertenece a un círculo de la población que tiene más dificultad para vencer los problemas de hambre, de hambruna, que tiene más dificultad para la supervivencia más básica, y es tener un aire adecuado para sobrevivir, porque usted si está en un cinturón de miseria, donde están todas las fábricas de la periferia de una ciudad,
y todo lo que usted consume, empezando desde el aire, está contaminado. Usted tiene una menor capacidad, ¿cierto?, de prolongar o de esperanza de vida frente a esa circunstancia o esa condición. Pero si además usted no va a poder educarse, pero si además usted no tiene acceso a la salud, ¿de acuerdo? O sea, fíjense que el, la falta de acceso o la imposibilidad de acceder a cosas que son básicas para la supervivencia y para la sobrevivencia humana ya es un factor que traduce o que define la condición de pobreza extrema o de pobreza. ¿Y cómo accedemos? Sí, porque no es lo mismo yo entrar a la universidad y tener el dinero para poder, no sé, ya sea hacerme la comida en casa y llevarla, tener el transporte, tener una motico o un carro y yo entrar a la universidad y tenerme que pasar todo el día mandando. Bueno, O pidiendo moneditas por una empanadita. Eso es, pero eso es, y es ahí, digamos, donde algunos conceptos son muy técnicos, pero uno los puede enfrentados a la realidad, poder ver con más claridad. Ingresos y capacidades traducen eso. Ingresos es medios monetarios para acceder a, por lo menos, lo que es básico a la subsistencia. Y de ahí en adelante se van pasando algunas líneas, ¿cierto? Donde usted puede pasar de una condición extrema de pobreza a una condición de privilegio. Claramente, no tener acceso a la tecnología lo ubica a uno en una condición que por lo menos pasa hacia abajo la línea de pobreza. Tener un celular no necesariamente lo lleva a uno al privilegio, ¿cierto? Pero no tenerlo y a través de no tenerlo, no tener acceso a la tecnología para educarse, como le toca a la población de las zonas rurales de este país, a la que se le robaron 70.000 millones de pesos que estaban presupuestados desde el Estado para poder llevar acceso a Internet a los niños que se tienen que salir de la casa, subir a un árbol y poder hacer sus tareas. Eso lo vimos en pandemia, era el único recurso que tenían. Cuando eso no se tiene, entonces mire cómo en una cadena donde usted puede identificar bienes y servicios, usted puede identificar con mucha claridad cuáles ponen en una franja entre líneas de línea de pobreza extrema, luego pobreza, clase media baja o que ha superado un poco la pobreza, clase media, si se quiere diferenciar por clases o por estratificación, pero usted pone unos elementos allí, en esas franjas que están entre líneas, y ahí uno empieza a identificar mucho mejor quién es un privilegiado, quién simplemente está en la estrecha línea de lo básico para la subsistencia y quién está definitivamente por debajo. O sea que ahí tenemos una tarea todos y es, ¿cierto? Si realmente somos conscientes, estamos a generar conciencia, es saber dónde estamos parados. O sea, es saber Conciencia de clase, la si conciencia se de clase. quiere, Porque, es muy importante. porque cuando definimos, venga, cuando yo sé, venga, yo tengo unas condiciones y unos ciertos privilegios, claramente sé que hay gente que tiene privilegios más altos que yo, pero también hay otros que tienen menos privilegios que yo, es dónde estoy parado. Cuando sabemos dónde estamos parados, y es la invitación que les hago en este caso, entonces es saber y comenzar a consultar, saber yo qué parte soy, saber si realmente es que yo me creo que soy rico, si soy de clase media, o también estoy tan casi que soy en la línea de la pobreza, ¿sí? O por encima de ella. Si yo pusiera un ejemplo que puede ser extremo, imagínense en el sur del África, en las condiciones en que uno ve comer y vestirse, así se vean muy felices bailando esos bailes típicos ancestrales que hace parecer que esos niños son felices. Pero uno los ve en la forma en que se visten y las carencias que tienen de acceso a los alimentos, las carencias de lo básico, que si bien no es aire, es agua. Las dificultades que tiene el África para poder acceder a agua potabilizada en una condición óptima para el consumo humano es muy grande. Después de pasar por qué? Toda esa historia colonial en la que el imperio colonizó el África y se valió de su fuerza y de su violencia para quitarles todos los recursos que tenía el África y dejar al África como continente sumido en condiciones extremas de pobreza y de miseria. Claramente toda Europa es lo que es hoy, es gracias a invadir, esclavizar, usurpar, robar, mutilar. Eso históricamente, y eso no lo estamos inventando, es la historia que se ha vivido. Y estoy queriendo poner ese ejemplo solamente para seguir planteando lo siguiente, que también hay condiciones geográficas y condiciones étnicas y raciales
que están ligadas a la condición de pobreza. Entonces, justamente ahí nos llega la pregunta, porque si la gente de privilegio dice que el pobre es pobre porque quiere, entonces ahí nos llega como la pregunta es, ¿yo soy pobre porque quiero y pienso ser pobre o porque las condiciones en mi entorno me han sometido a ser pobre? Porque está el yo puedo, el échale ganas, el darle que con la voluntad de poder cambiar las cosas lo puedes cambiar. Y que eso ha generado una nueva tendencia, o sea, hay una nueva tendencia y justamente en estas líneas pseudo espirituales y la cosa, ¿no? De que tenemos que entrar en un estado de conciencia y todo tengo que visualizar para poder materializar y me va a ir bien y echarle ganas y échele ganas. Y pasa el Señor toda su vida echándole ganas, trabajando como ese lado, 30, 40 años trabajando de su vida y cuando sale están en las mismas condiciones. ¿Qué le puedes, o sea, cuando uno se choca contra la realidad hay uno que dice. Y entonces llegan y nos dicen, no, es que el Señor nunca tuvo la intención de querer mejorar. Que no tenía una meta, un Sí, propósito. no. Ujú. Evidentemente, la resiliencia, si se quiere, cuando uno viene de condiciones adversas o cuando las vive de manera circunstancial, pues es, si se quiere, una capacidad más con la cual usted puede vencer esos ciclos, ¿cierto? De pobreza. Pero es apenas una capacidad. Las demás tienen que ver con el acceso real y en las mejores condiciones a todos los ciclos de formación, de O educación, sea, condiciones materiales, ahí ya estamos a hablando. claro, las condiciones materiales de existencia y de subsistencia, porque unas son inherentes a la condición humana. Hay que respirar, hay que comer, pero hay que tener acceso a la salud si me enfermo. Pero ni siquiera si me enfermo, hay que tener acceso a una red de servicios en salud que me enseñe y que me permita estar sano, porque esa es la primerísima condición. La Antes salud que, preventiva. claro, antes de que ir a que me traten la enfermedad, que además es más caro, es más cuantioso para el sistema y para el fisco. Pero también es que para poder superar otras trampas de la pobreza, como incluso es la desigualdad, los esquemas de desigualdad que imponen los sistemas políticos y socioeconómicos de los países, incluso de las regiones, pueden ser superados en la medida que usted tiene capacidades, incluso destrezas, desde cualquiera de las disciplinas y hasta de las mismas artes, para poder vencer esos obstáculos de la ignorancia. Porque en la ignorancia y, y en condición de pobreza e ignorancia es más difícil vencer las Sí, trampas mira de que la yo, pobreza. mira que yo estaba leyendo en estos días justamente unos artículos de educación donde hablan pues, de las condiciones materiales, hablando de la alimentación, de cómo se alimentan los niños o los niños de nuestro país. Y es que un niño mal alimentado aprende solo 3 cosas de 10 que le enseñan. Es así. ¿Sí? 3 cosas de 10 que le enseñan. Y la mecánica acá lo que quieren hacer es que entonces la persona dice, no, como le estamos enseñando 10 y de ella está aprendiendo 3 entonces enseñémosle 20 para que aprenda 6. Y los ponen a madrugar a las 6:30 de la mañana, a las 4 de la mañana para que lleguen al colegio a las 6:30 y entonces se la pasen en un desgaste mental y físico desde muy Y más pequeños. desgaste a uno, o sea, sin desayunar, sin poder alimentar, de pronto con la que roban los Se recursos les del roba el padre padre. y les dan Sí, una sí. comida, un almuerzo mal hecho. Y entonces, la lógica aquí, la lógica de las políticas que se han usado, que se han usado mal, es metámosle más conocimiento, embutido, a ver qué logra agarrar y no venga. Reduzcamos que, ¿por qué ese niño, si sabemos que se está alimentando mal, pues alimentémoslo para que no aprenda 3 de cada 10, sino que aprendan entre 6 y 7 de cada 10 cosas que se enseñan. Claro, entonces, muy importante poder examinar, digamos, dónde se desarrolla integralmente el individuo, que es una célula perteneciente a una sociedad. El individuo se desarrolla en diferentes ambientes, inicialmente en un ambiente que es de orden familiar. Ujú. Ese es el más conocido, pero realmente el individuo se desarrolla en principio en un ambiente casi que unipersonal, que es el que pertenece al ambiente de la madre, al gestacional. Por eso es tan importante que siempre que se piense en el desarrollo integral de una sociedad y de sus individuos, se piense en toda la política con la cual se atiende el ciclo gestacional, ¿sí? De todas las madres de esa sociedad. Porque realmente ahí es donde viene la primera información genética
a nivel de la estructura cerebral, de formación biológica del individuo. Las primerísimas capacidades, quiero decir yo, del individuo devienen del ciclo gestacional. Las demás vienen del ambiente protector que se le pueda dar en la interrelación con el hogar, con la familia, el grupo familiar más inmediato y el grupo familiar extenso. Y después, en los diferentes ciclos de la vida, viene el que corresponde al ambiente escolar, ¿sí? Al ambiente del vecindario, etcétera. O sea, todas esas cosas, que es lo que nosotros llamamos el contexto de vida de los individuos, tal como se den esas circunstancias en ese contexto de vida del individuo, desde la gestación hasta su desarrollo, tiene que ver con si se logra pasar de línea en línea, dejar o crecer como rico o crecer como pobre extremo, porque yo le digo, una mamá que tiene que irse a la fábrica a las 6 de la mañana, levantarse, como tú dices, a las 4, está en gestación, no logra desayunar, no tiene resuelto el tema del almuerzo, por eso debe venir a ocuparse de las labores domésticas después del trabajo, que es un trabajo pesado en la industria textil, por decirlo de alguna manera. Tiene que venir además a pensar cómo resuelve unos temas de la subsistencia básica de ese hogar en ausencia de un padre que pasa mucho, Sí. ¿sí? O con un padre que no tiene la posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Cuando ese es el contexto de vida, pues las trampas de la pobreza son así. Son muchas y con mucha dificultad. Entonces, Claro, es un contexto. no, y lo pone uno se cuestiona bastante, ¿no? En ese sentido, porque entonces, no sé, ¿cierto? Si me corriges si de pronto estoy equivocándome, es que las condiciones prácticamente de antes de nacer ya se está definiendo si voy a ser rico o voy a ser pobre. Sí. Mucho, y es que, por Sí, ejemplo, sí, se sí, decía que es así. en Colombia nos demoraríamos 11 generaciones en que una persona que está en pobreza pase a estrato 11 generaciones. Entonces, y que eso solamente lo puede resolver quienes están en el poder. Ellos son los que pueden ver que si la persona no tiene una pierna, está corriendo por los 100 metros en la pista de atletismo, lo pueden ayudar a levantar para que pueda superar y llegar a la meta. Claro. Y que entonces estamos en un sistema que dice, dominados y dirigidos por personas que dicen que el pobre es pobre porque quiere. Échele ganas, échele ganas. Sí. Sí. Y recordemos, como tú lo decías, Jonathan, echarle ganas es un factor, pero apenas uno. Y de uno porcentual, o sea, 1% del 100 Y mira, que corresponde a los diferentes otros factores. sí, mira que puede avanzar. justamente, hablando en términos económicos, justamente, se habla, ¿cierto? Por ejemplo, se ha hablado de que las políticas públicas acá por ejemplo, ayudar los emprendimientos, ¿sí? La persona porque aquí nos han metido mucho el cuento de sea emprendedor, arranque, monte su propio negocio, meta a la empresa, ¿cierto? Sí, las estadísticas del DAN están mostrando que solo el 18% de o sea, de cada 100 personas o de cada 100 pymes que se montan, solo 18 logran a hacer una pyme ya constituida como tal. El resto se quiebra. Entonces nos muestran, no, eso es un gran logro, es que ya son 18 empresas por cada 100 que se montaban y antes solamente eran solamente 12 por cada. Pero la pregunta que queríamos de hacernos es que el sistema está totalmente fallido porque son 78 emprendimientos que arrancan, que sí que. Entonces, Y nadie se pregunta dónde quedó esa gente, si quedó endeudadas, si quedó. ¿Cierto? Entonces, gente también tratando de salir de esas líneas o tratando de escalar en el estatus social y económico, pues las mismas políticas los devuelven. Sí, hay unos términos técnicos con los que los estados, las naciones y los organismos multilaterales sobre todo intentan diagnosticar o retratar esa realidad sobre la pobreza. Por ejemplo, el más conocido en este país es el CISBEN. Entonces, el CISBEN es un concepto que todavía no todas las poblaciones, y menos las poblaciones de estratificación más baja, logran comprender en todo el sentido y esplendor del concepto. El CISBEN no es más que un sistema de información de potenciales beneficiarios del Estado. Y ese sistema está parametrizado de tal manera que trata de, a través de una encuesta, que es un instrumento de recolección de datos, identificar condiciones materiales de
de subsistencia de las personas, las llevan en la encuesta a una base de datos que es la que establece si teniendo acceso a esos bienes y servicios, usted tiene un puntaje, porque ahora es por puntaje, lo lidera, ese sistema de información está liderado ahora por el Departamento Nacional de Planeación. Antes lo hacían los propios territorios, pero ahora puntúan y le dicen si con lo que usted tiene, si usted tiene nevera, usted tiene un televisor y tiene lavadora y tiene un computador y tiene 3 celulares en la casa, ¿de acuerdo? Y una de las personas está laborando y hay por lo menos un ingreso mínimo de ingresos del hogar, podría a usted ponerlo en un nivel de acuerdo a en esa franja poniendo esos elementos en que por la vía del concepto de movilidad social, que es otro del que quiero hablarlas, usted ya superó las etapas iniciales de la pobreza extrema y de la pobreza y se ubica en el estrato medio, y esa unidad de medida o ese sistema de medida lo saca a usted de la posibilidad de que el Estado invierta directamente en su bienestar y en aumentar sus ingresos y sus capacidades. Porque el Estado es, en un Estado social de derecho como este, es uno de los mejores empleadores en el mercado, pero también es uno de los más, eh, no fieles, pero es el más llamado a ser benefactor de las poblaciones más vulnerables, porque es el Estado el que administra los bienes públicos y los recursos públicos, ¿cierto? Y el fisco, pues justamente es el resultado de todo el esfuerzo de la sociedad y del mercado de poner unos ingresos provenientes de sus utilidades para que se redistribuyan, ojalá de manera equitativa, entre quienes no están favorecidos o no gozan de esos privilegios. Si se quiere, para tratar de establecer políticas que cierren la brecha de desigualdad y poner a la gente, como decía en algún momento un político que a mí me llamaba mucho la atención, él decía nivelar la cancha. Nivelar la cancha es poner a los que están allá y no tienen ninguna posibilidad con dificultades de la subsistencia, ponerlos por lo menos al nivel acá para que arranquen con las piernas completas y todo y empiecen a dar la carrera, pero asegurando que en los 300 o 500 metros lineales de carrera allá encuentren una universidad, una buena clínica de atención primaria en salud, encuentran acceso al mercado laboral, etcétera. O sea, encuentran en esa carrera, en condiciones de igualdad, todo aquello que les permite aumentar ingresos y capacidades. Eso quiere decir que les produzca movilidad social. Movilidad social significa justamente poder tener acceso, mejores ingresos, mayores capacidades, acceso a bienes y servicios que me permite campear de una línea y de un estado a otro hasta llegar a un estado ideal que le produzca primero bienestar, satisfactores humanos al individuo y ojalá felicidad, diríamos nosotros. Ahora, no se puede dejar de lado que cuando se habla de ambientes y de contextos, la cultura es parte del contexto. Y si se quiere, el pescador de la zona del Pacífico, que nace en una casita muy humilde, que tiene menos dificultades para acceder a los alimentos, pero sí más dificultades para acceder a la educación, ¿cierto? Y que culturalmente se acostumbra a que desde la concepción de la masculinidad es el que tiene que ir pescar hasta cierta hora, irse a gastar la mitad del producido del pescado en licor, ¿cierto? Luego llevar lo que queda a la casa y no desarrollar roles que también son inherentes a la necesidad de generar ambientes protectores para todos los miembros de un hogar, que es brindar protección, brindar amor, brindar apoyo emocional a la pareja, a los hijos, etcétera. Hay una cantidad de cosas culturales que están ahí que también yo diría que hay que concebirlas como elementos o factores que hacen parte de las trampas de la pobreza. O sea que entendiendo esas partes, entonces, Colombia siendo un territorio tan pluricultural y pluriregional, podríamos decirlo. Por ejemplo, nosotros aquí que estamos en la ciudad de Pereira, yo voy 3 horas hacia el norte y ya estoy en Boyacá, en una cultura totalmente distinta. O si cojo hacia el sur, ya estoy viendo hacia el valle, una cosa distinta. O si cojo hacia el occidente, entonces ya estoy en el Chocó y es una cultura totalmente distinta. O si cojo hacia el este, ya estoy en el Nariño, estas zonas. Entonces es muy complejo, o sea, es muy complejo para un país poder resolver, porque Nivelar la cancha con tantas culturas
Entonces yo creo que ahí en ese caso de pronto para comenzar ahí, por ejemplo el Sisbén, entonces para mí entonces yo lo vería como un sistema fallido. Porque es que el Sisbén lo que hace es ponernos a todos en el mismo tablero sin tener esos contextos. Muestra el contexto. Mire, esto no se puede desligar. Esos instrumentos de medición con los cuales quienes están interesados detrás en retratar o en dibujar o en hacer visible la realidad social, esos intereses son intereses normalmente o de agencias multilaterales o de la clase pública. Ujú. O el Sisbén era uno hace 10 años, pero el Sisbén fue otro después de un proyecto que lideró un expresidente de Colombia que se llamó la Red Unidos. Ujú. Primero la Red Juntos y luego la Red Unidos. Cuando cambian los gobiernos, que más o menos tienen la misma tendencia conservadora de concebir la pobreza y a la gente, en esa ellos también llevaron, esa Red Unidos era una especie de red que quería hacer pasar a buena parte de la población colombiana de la extrema pobreza a la pobreza Pero y ojalá solamente superarlo. pues solamente por que términos. Exactamente, son términos, pero acuérdense que hay intereses políticos detrás, Ujú. porque a los países los fondos multilaterales de crédito les prestan en razón también a cómo han gestionado los niveles de desigualdad, cómo han gestionado los niveles de pobreza, ¿sí? Y en función de eso, esta clase se reinventa y a través de políticas públicas que no son necesariamente honestas, sino que son producto de sus intereses particulares como clase política, hacen lo que sea necesario, ponen a los técnicos a trabajar y van y hacen eso, plantean instrumentos de medida y apoyos también. Entonces miden y se quedan supuestamente ayudándole a resolver trampas de la pobreza a la gente. ¿Cómo? Entonces usted no está asegurada de salud, venga, y hacen gestión para tratar de... Y usted no tiene acceso a educación, vamos a escolarizarlos. Y empiezan a través de gestión pública Ya. pagada por los programas del Estado, ayudarle a los grupos familiares a vencer las que ellos dicen que son las trampas iniciales de la pobreza, pero cuando les ayudan a resolver 3 o 4 cosas, los dejan a su suerte y van y pasan un indicador frío que se llama 10 hogares, 20, 100, 500 salieron de la extrema pobreza. Eso lo presentan para luego hacerse a los créditos de los fondos multilaterales y así es que los estados tramitan las condiciones pues deprimentes de pobreza en la que vive la población. Pero la población le digo, mire, puede que hoy le ayuden a resolver eso, lo pasan como un indicador frío, hace parte de la totalidad, pero mañana o pasado mañana o el lunes están viviendo la misma situación. ¿Por qué? Porque no han resuelto realmente lo que estructuralmente hay que resolver para a través de la movilidad social avanzar. Es el mismo modelo del monarca que cuando pasa con su carreta le tira monedas al pueblo y entonces considera que la limosna, él se siente gratificado por dentro porque les estoy ayudando. O cuando van esas familias que tienen privilegios y le llevan mercadito a la gente pobre y dicen, ay, es que nosotros estamos ayudando a la sociedad. Somos muy buenos. Somos muy Es el buenos. modelo clerical, el que a través de los procesos coloniales, la Iglesia Católica específicamente como institución, no como fe, para que no hablemos de dogmas de fe ni damos susceptibilidades, como institución, que es una institución además que pareciera que se mantiene en un régimen monárquico, es Estado, tiene banco propio, etcétera, como institución, desde los procesos coloniales, sobre todo esos de los españoles, pero también de los ingleses, llegan a los territorios, implantan esa religión, implantan un modelo clerical. ¿Por qué creen ustedes que hasta ahora todavía la Iglesia Católica maneja universidades, maneja colegios y maneja escuelas de este país? ¿Y por qué cree que todavía tienen bancos de alimentos que manejan los obispos de las ciudades, manejan la iglesia directamente? Pues hay que abonarles que de ahí vienen cosas que a la población que está en condiciones muy desfavorables les sirven, pero que eso realmente sea un modelo asertivo completamente y benéfico para ayudar a superar La las pobreza trampas de la pobreza y y la la movilidad pobreza social y que produzca movilidad social, no. porque no les O interesa. sea, calman el hambre de un día, pero mañana tienes más hambre otra vez. Claro, entonces Sí. ahora sí, hablemos de lo que es estructural en una nación, en una sociedad, y que vale la pena realmente ponerle a ello el foco de atención para ayudar a las poblaciones y a los individuos a superar esas trampas. Exacto. Los- Referente a eso que estás comentando justamente ya a la siguiente fase es
vamos a entrar un poco como hablar, ¿cierto? Las condiciones de la pobreza, ¿cierto? Están dadas por unas condiciones culturales, por unas condiciones materiales, estructuras sociales, económicas, que envuelve todo, sí, y parte de todo eso lo controla ser como una élite social o una élite política, que es la que puede implementar o no las políticas que ayudarían a cambiar esos cambios, a generar unos cambios estructurales para poder nosotros poder avanzar, ¿cierto? Como nación o como individuos y poder salir y ser productivos. Porque es que en últimas es eso, o sea, lo importante de nosotros como cualquier otro organismo en la Tierra tenemos que cumplir un ciclo y en este caso es un ciclo productivo para nosotros poder avanzar tanto en ciencia, en conocimiento, ¿cierto? En tecnología, en arte, en todas esas cosas. Entonces, la educación, ¿sí? A veces nos han implantado, yo he escuchado toda mi vida, ¿sí? Y ahorita que Estudien para que y ahorita sean que he alguien en la venido, y vida. ahorita que he venido cada vez Esa leyendo es. más y he venido otros autores que presentan, no, estudie para que sea alguien, estudie porque si no, no se va a quedar, estudie para que no sea pobre, estudie. Realmente la educación No sí sabe. nos saca de la pobreza. Pues yo he visto a muchos taxistas, ingenieros, y me pone en duda entonces ese Sí, argumento. entonces veámoslo de esta manera. La educación claramente es un vehículo para la movilidad social. Ahora, ese vehículo para la movilidad social necesita vías, porque es para la movilidad social, o sea, es para poder moverse entre líneas y franjas de la extrema pobreza a la clase media o a la clase media baja por lo menos. O sea, si es movilidad, es avanzar, es tener movimiento. Si la educación es el vehículo, yo creo que lo que en este país no han podido construir son las vías. Entonces, y unos van en burro, y otros van en todavía moto, los vehículos ya tienen 4x4. dificultad, Sí, sí, ¿cierto? sí. Entonces, hay unos que van todavía en Renault 4, porque entonces, como ustedes decían ahorita muy bien, pues les toca ir a pedirle a los amigos para que le den para la fotocopia, les toca irse caminando, o si lo lleva el vecino, la vecina. Si dan con un buen vecino les va bien, si dan con un mal vecino y es una niña, a lo mejor ya tiene una mala experiencia, porque entonces culturalmente también hay unos elementos que son violentos, hay violencias de género que están involucradas en toda esta situación. Y les quiero decir una cosa, en medio de las trampas extremas de la pobreza, las múltiples formas de violencia y abuso sí que han herido y que han lastimado a los niños de este país. Yo recuerdo rápidamente, tuve la oportunidad alguna vez de mirar qué sucedía con la explotación comercial de niños y niñas en la plaza de mercado de Pereira, y empezamos a hacer procesos de observación directa, a verificar muy bien desde las 4 de la mañana que empezaban a llegar los carros y también desde las fincas con productos agrícolas para vender en la plaza de mercado, cómo era la interacción de los diferentes actores, y encontramos unas cosas muy deprimentes. Niñas y niños que llegaban muy temprano y que eran objeto de formas no solamente de explotación laboral, a niños de 13, 14 años cargando bultos que ellos no podían con ellos, ya con el cuerpo prácticamente enjuagado por esa situación, se les veía el hambre en la cara, pero además de eso veíamos que muchas niñas y niños, esos no les estoy diciendo quiénes, para no violar también como el secreto de confidencialidad del trabajo que uno hace en campo, pero muchos venían de zonas muy pobres, muy deprimidas de Pereira, y la primera actividad del día, después de levantarse rápidamente, a veces sin poderse bañar porque no había agua en la casa, sin tomarse ni una guapanela porque no había nada, era ser objeto de una forma de abuso y de explotación del que lo movilizaba desde la zona alta hasta el centro de Pereira, o sea, del transportador, solo como un servicio sexual para pagar el transporte, y luego iba a ser abusado otra vez para tratar de obtener las migajas que quedaban de algunas cosas en los puestos de la plaza de mercado y volver a casa. Eso y eso hace parte de todo lo que se deriva de condiciones tan extremas de pobreza y de miseria, y la padecen quienes son más vulnerables. Ojo, en términos de esos cinturones y esos ambientes de pobreza y de miseria, quienes son más vulnerables son quienes llevan más de la rumba, para que hablemos coloquialmente. Y en este caso han sido sobre todo los niños y las niñas de este país. Entonces yo creo que la deuda social histórica que tiene este país con sus niños y con sus niñas
no se pagará ni siquiera en estas 11 generaciones como tú dices. Yo creo que serían 50 generaciones porque tenemos una deuda con ellos increíble. O sea, los hemos expuesto y los hemos dejado A merced. a merced de No, cosas tan y oscuras. naturalizado. Y hemos naturalizado, sí. Sí, Es que miren que hace poquito el presidente cuando estuvo en una de sus alocuciones, cuando estaba, creo que Saade estaba filmando, él hablaba justamente de la explotación sexual, pero a un punto con la Deep Web, que él le decía el Internet oscuro, donde lo hablaba aterrado, quizás habrá visto algo que lo dejó totalmente conmocionado para verlo expuesto en un espacio público, donde él decía es que gente con demasiada plata en el mundo, podridos en plata, pagando por ver cómo violan a los niños, cómo los desmembran. Él lo decía en una locución y yo lo veía y yo, pues uno vagamente sí ha escuchado de esas cosas como mitos urbanos, pero él lo decía con total certeza y cuando tú nos hablas de eso, estamos hablando desde las más bajas esferas hasta las más altas esferas, los mayores afectados son los niños. Y son esos niños que luego van a crecer y van a formar el futuro de las generaciones que esperamos que en 11 generaciones cambien, pero cómo van a cambiar con ese precedente. Pero hay una palabra, perdón Jonathan, que alguien muy cercano a mí me la ha compartido y yo comparto con ella ese concepto. Ella me dice, adultos que lo más que logran llegar a ser es niños heridos. No niños mutilados, ni niños muertos, niños heridos. Y yo les digo, estar muerto es una condición, estar desmembrado también, o haber perdido es una condición. Pero ir por la vida como un niño herido siendo adulto no debe ser nada fácil cuando se ha vivido en esas circunstancias. Y entonces eso es el efecto. Si se quiere, hemos hablado de causas, pero también efectos de la pobreza, porque estábamos en el punto de la educación, estábamos hablando de los vehículos, de la movilidad, de que hay unos vehículos que sí, otros que no, que realmente quiero para que sigas, Jonathan, decir es que este país en lo que tiene un déficit mayúsculo muy grande es en que no ha podido construir una red vial que le permita a la gente que viene de la pobreza y la pobreza extrema movilizarse, o sea, tener movilidad social y llegar a donde tiene que llegar, porque ¿para qué hacer las carreteras? Las carreteras son para que lo comuniquen a uno entre un punto y otro. Pues la movilidad social es para que uno pueda pasar de una condición y pueda llegar a otra. ¿A cuál? A la más benéfica posible. Los países más desarrollados llevan a la gente a través de la medida del Producto Interno Bruto, saben que es el que mide los niveles de riqueza de una nación. Ojalá Producto Interno Bruto per cápita, o sea, la riqueza que se genera para un individuo, pero la riqueza que genera una nación en términos per cápita, o sea, Sí, Producto Interno Bruto no es realmente lo que la nación le entrega a la persona para que viva, o como venga, está la riqueza que generamos, si a usted le toca esto, hágale. Se debería, porque eso es lo que administra el Estado a través de una clase política y dirigente que debe producir a través de la administración equitativa de esos recursos la movilidad social para que puedan llegar a su destino. Y eso no se da. Que ahí entra algo muy importante hablando, Puerto, como de los censos, ¿cierto? Del Producto Interno Bruto y del Producto Interno Bruto per cápita. Y es que justamente, evaluado con el primero, con el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Nos muestran como que, supongamos, ¿cierto? Colombia este año nos fue muy bien porque subió el Producto Interno Bruto del país el 3%. La pregunta es, ¿quiénes fueron los que fueron beneficiados con eso? Caso claro, pandemia. ¿Sí? En pandemia, las 10 familias más ricas de Colombia se hicieron 7 veces más ricas. Una ¿Sí? sobreconcentración de Se riqueza. hicieron 7 veces más ricas mientras todos, y claro, en el Producto Interno Bruto mostraban que los bancos tuvieron ganancias y que las grandes empresas tuvieron ganancias, entonces Colombia sí, pero realmente la dimensión entre los pobres y los ricos se amplió muchísimo más. La brecha se hizo más ¿Sí? amplia, sí. Claramente, el Producto Interno Bruto lo que genera, lo que traduce en economía es la generación de riqueza de un país. ¿Quién genera riqueza en un país? La generan el mercado
a través de la instrumentalización de la mano de obra y de las capacidades de la sociedad, o sea, de sus individuos, y produce riqueza para que la administre la otra esfera de las, si se quiere, de la misma nación, que es el Estado. ¿De acuerdo? O sea, la red empresarial del mercado administra unos recursos que normalmente son de la nación, que son recursos naturales, la mayoría, pero se vale de la mano de obra de los individuos que pertenecen a la esfera de la sociedad, que son los que con su trabajo, que debe ser bien remunerado, por fortuna acaban de Logramos aprobar. Sí. Muy bien, por eso ustedes han sido unos batalladores de ese tema, en buena hora. Ellos, a través de su trabajo, ojalá mejor pagado, porque eso es lo que viene y traduce más riqueza para el país. Es que cuando usted tiene buenas ganancias de su trabajo, es justamente el trabajador y el individuo el que pone esas monedas, se las inyecta directamente a la economía, no las saca ni a paraísos fiscales, ni se las lleva para Suiza. O la llenan las artes, que es que la diferencia aquí es que el trabajador gasta la plata y la inmediatamente. En cambio, el empresario, lamentablemente, le gusta es acumularla, retenerla, y entonces hay menos monedas circulando en el sistema. Claro, incluso resolvemos problemas sociales, problemas como la violencia derivada del prestadiario. Cuando usted tiene todo lo que se gana en sus horas extras, en sus dominicales, tiene buenos ingresos, pues usted no tiene ni que estar empeñado con el prestadiario ni menos incumplirlo. O sea que la violencia que se ejerce del prestadiario o de sus agentes para el cobro en la casa, delante de los hijos, delante de la mamá, delante de la abuela, pues se reduce. Claro. Y eso también genera unas formas de satisfacción del individuo que le hace sentir que realmente está logrando y que tiene procesos de movilidad que le permiten no solamente tener ingresos y más capacidades, sino ser feliz. Claro. Y llegar a lo que llamamos un estado de bienestar. Un estado de bienestar, que es el que debería ser el resultado estructural de un estado social de derecho como el que tiene Colombia. Bueno, como para ir cerrando, la conversación es muy bacana y nos podríamos quedar horas hablando. Toda la vida. Entonces, volvemos como 3 preguntitas para finalizar. Entonces, primero, ¿consideras que el pobre es pobre porque quiere? No, No. bajo ninguna circunstancia. Las decisiones humanas o del individuo son parte, pero es una mínima parte de una serie de circunstancias o de un sistema de circunstancias del contexto más inmediato y del amplio contexto de la sociedad, a través de las cuales uno puede tener movilidad social o no. Claro. Y eso empieza desde la gestación y se produce luego en los demás entornos de vida o desenvolvimiento del individuo, como es el hogar, la familia extensa y la sociedad. Es más o menos como asemejarlo como a un chico que quiere ser atleta en algún deporte y tiene toda la voluntad y entrena, digamos, Y con las lo que tiene, las capacidades. capacidades, pero no tiene tenis, no tiene un maestro que le enseñe a potenciar sus capacidades y tampoco tiene las condiciones para irse a competir con otros muchachos que tienen mejores condiciones para poder llegar a ser el ganador y el vencedor. Es como la similitud. De acuerdo. Y también son factores que interactúan permanentemente. O sea, son factores no aislados. O sea, se están entrelazando todo el tiempo. Exactamente. Todo el tiempo están en interacción. Por ejemplo, un chico al que sus padres migran a Europa, van y se batallan la vida en Europa, generan muy buenos ingresos económicos, envían los ingresos económicos para que los administre alguien, normalmente los abuelos, le generan muy buenos accesos a ese chico, pero le está faltando otros factores que son muy relevantes a la hora de poder producir que ese individuo tenga movilidad social, incluso a nivel de su salud mental y de su salud psicoemocional, y es la presencia protectora, el amor, la orientación, la figura de autoridad del padre, el acompañamiento en momentos específicos cuando se tienen emocionales, cuando se tienen cambios muy relevantes en la vida, como es la pubertad, la adolescencia, etc. La ausencia de esos padres que se tienen que ir a batallar por ingresos y por mejorar las capacidades de la vida, mire cómo hace que ese propio hogar caiga en otra trampa de la pobreza, que es ¿cuál? La desprotección.
y es una desprotección psicoafectiva, psicoemocional, que también puede a uno envolverlo en otras trampas de la pobreza. Es que ese Y la decisión de ese individuo puede ser equivocada. Quiero decir, un niño que vive muchas dificultades económicas, pero que tiene un buen acompañamiento, podría llegar a avanzar un poco. Con dificultades, pero avanzar un poco. El ideal es que tenga el acompañamiento y las condiciones materiales. Pero tiene poquito de estas condiciones materiales, pero mucho acompañamiento. Puede avanzar un poco. Pero fíjese en el otro caso. Tiene todas las condiciones materiales, todos los accesos, pero tiene ausencias, tiene vacíos. Y en medio emocional. de esos psicoemocionales, psicoafectivos, en medio de eso sus decisiones lo podrían llevar a quedar envuelto en otra trama. Pero es una de muchas que ya interactuaron y que producen esa circunstancia. ¿Me hago entender? Sí, claro, claro. Entonces puede tomar una mala decisión y, como dicen los abuelos, niño, no se junte con esos muchachos. Se juntó con los muchachos que no era y por alguna razón cayó en una trampa. Que el que entre algo se le hunde, algo se le unta. Toquemos temas sensibles, porque yo creo que tampoco dejar pasar esta oportunidad para decirle cómo hemos sido nosotros. Nosotros somos honestos, somos beligerantes, somos frontales. Mire, las adicciones y sobre todo las adicciones a las drogas son una de muchas de las trampas de la pobreza con las que en este país tenemos que vivir todos los días. Y que eso no solamente ataca a las esferas más pobres, porque hemos visto Todos, ingenieros, abogados todos, sumergidos todos. en las drogas. ¿Por qué? Porque ahí está también lo que es la desestructuración de las familias a través de los modelos económicos y políticos que nos llevan también a la pobreza. Exacto. Entonces, o sea que entonces dentro de la característica del que es pobre, porque que encierra una cantidad de vertientes y transversales. La pobreza encierra un sistema de factores, un amplio sistema de factores que, interactuando, pueden producir a través de procesos de movilidad social avanzar o decaer en líneas y en franjas de estratificación social. Como tú dices, puede haber alguien muy exitoso como el que le dejaron una herencia que se la fumó y termina viviendo en la calle, porque esa decisión sí se constituyó en una trampa de la pobreza, en una de todas que intervinieron, pero esa decisión lo llevó a cometer errores y fuera de eso no encontró quien lo apoyara, no encontró quien lo internara, la familia le dio la espalda, le retiraron apoyos estratégicos, qué sé yo, y se fue para abajo, o sea, Ajá. y terminó pasando unos umbrales y se fue a la extrema Que pasa mucho, viviendo en la calle. ¿Sí ve? que también pasa mucho, por ejemplo, con algunos padres de nuestras generaciones que tenían casa o que tenían tierras y por esa falencia emocional, hoy uno dice, no, es que mi papá se bebió toda la herencia y Pues se la jugó. se la jugó. Sí, estuvo por ahí metido quién sabe en qué diablos y yo no quedo sin nada. Ajá. Y en los esquemas de medición, pues quedan atrapados justamente en esa unidad de medida o en esa franja que los caracteriza o los retrata en condición de pobreza. Y que en Colombia es muy, digamos que frecuente porque es que ha sido un país en guerra, que nos lo han hecho naturalizar, que se ha vuelto parte del paisaje, saber que, en el Cauca están matando gente, indígenas, que están desplazando personas. En Colombia hemos tenido más o menos 3 millones de personas en desplazamiento interno a lo largo de muchos años y para nosotros es normal, pero entonces se ven esos factores que inciden en la emoción y en la pobreza de las personas cuando no saben hacer crecer su propio patrimonio hacia generaciones futuras. Segunda para ir terminando, Jorge. Entonces, ¿qué es más importante? La educación como eje central para generar condiciones materiales para que la sociedad avance en ese avance, o primero debe haber condiciones materiales, o sea, estamos hablando de buena alimentación, buenos colegios, buenas universidades, para que la persona pueda avanzar. ¿Qué sería primero ahí? Ambas son muy importantes, pero claramente primerísima es las condiciones materiales de subsistencia básica. ¿Por qué? Porque en gestación la alimentación produce una condición biológica y sobre todo de estructuración de las capacidades neurosensoriales que le permiten luego asimilar procesos para incorporar destreza, habilidades y capacidad. Eso quiere decir, cuando usted nace, cuando usted está en gestación muy mal alimentado,
y usted nace con unos indicadores de salud muy deteriorados, usted tiene más dificultades para el aprendizaje. Cuando usted tiene violencia en su hogar, usted tiene más dificultades para tener concentración en el estudio. Ve, cuando usted no tuvo todos los nutrientes necesarios en el proceso gestacional para que su formación, para que la formación del cerebro tuviera un buen desempeño neurosensorial, usted va a tener más dificultades para la asimilación de conocimientos, etcétera. Incluso cuando usted es en gestación violentado, usted va a ser más temeroso, usted no va a saber reaccionar favorablemente a condiciones del entorno cuando esté en riesgo, cuando tenga que tomar decisiones. O sea, todo ese proceso psicoafectivo y emocional desde la gestación es muy importante. Entonces es primero, pero tampoco es que yo tenga un buen proceso gestacional, que nazca en condiciones muy favorables, ojalá en un contexto de amor y de amor propio, porque una mujer que decide ser madre o que decide, sin decidir ser madre, asimila y toma la decisión de mantenerse en la gestación, así no tenga el amor del otro, deben preservar el amor propio. El amor propio es suficiente para darle todo, además de las condiciones materiales como alimentación, a ese bebé. Si lo logra sacar a la sociedad en esas condiciones y luego tratar de que el entorno le dé otros elementos, Claro, porque, lo sacamos adelante. claro, porque, Si es que, no, pues, porque es que me parece muy importante y hago énfasis en la parte y es que desde el núcleo familiar, ¿cierto? Ya sea madre y padre o solamente una madre, o en algunos casos también solamente el padre, ¿sí? Está. Me parece siempre me ha parecido más valioso y yo siempre en las partes donde he conversado siempre me ha parecido más valioso tener la presencia de los papás, enseñándonos unos principios y valores, más que un papá esté en el exterior o esté en otra parte o se esté matando 14 o 15 horas trabajando para llevar un plato de comida, que uno también claramente no comprende las complejidades de por qué él está allá. Pero a veces, muchas veces el padre o la madre cree que solamente con cumplir, con traer el dinero para que ese muchacho medio coma algo, el niño o la niña coma algo, entonces ya están viendo. por eso la migración podríamos verla como un fracaso del modelo de nación. Del modelo capitalista que se implementó aquí en Colombia. Claro, y del modelo de nación, o sea, un país que permite que haya un vaciamiento poblacional por la vía de la migración para tratar de conquistar procesos de movilidad social que le resulten favorables a las personas del hogar, pues es un fracaso del modelo de nación. O sea, Sí, o sea, es un estado ahí Yo soy, claramente yo fracasado. soy un producto de eso, sí. O sea, ¿Por qué? Porque no ha podido preservar a su gente en el territorio, en condiciones de mercado, de inserción al mercado laboral, garantizándole acceso universal a todos los servicios, garantizándole lo básico, o sea, ¿me hago entender? Eso es un fracaso. Y míralo de esta forma, por ejemplo, yo soy un producto de eso. Mi mamá, mi madre, ¿cierto? Nosotros crecimos, somos 3 hermanos de matrimonio. Mi madre se tuvo que ir al exterior para poder darnos la educación a los 3. Okay. Si no, no hubiéramos podido, muy probablemente, no hubiéramos podido entrar a la universidad y acceder a las carreras que pudimos acceder. De acuerdo, y si tú ves desde esta conversación que ha sido, digamos, muy amena, muy abierta, puedes irte a esas realidades familiares. Ahí ves que en todo momento estuvo esa circunstancia de haber migrado, de no tener la presencia, de tener sí ingresos, pero luego tener que tomar decisiones en solitario, en ausencia de una persona que es importante para la vida psicoafectiva de uno. Fíjese que todo es diferente. Y todo puede hacer que uno se mueva en un ambiente gelatinoso de movilidad social, porque no tiene todos los elementos estructurantes ahí, sino que le toma uno como moverse, y uno ve a veces que se mueve para allá, pero luego se devuelve. Pero saben qué es lo más cruel de este sistema del que estamos en Colombia, que es que claramente dentro de todas las variedades, dentro de todas las posibilidades, hay personas que estando abajo logran subir y ascender y nos lo muestran como un romanticismo. Si él pudo, todos pueden. Si él pudo, todos pueden. ¿Sí? Y no podemos caer en eso porque eso es, o sea, no podemos de meter dentro de los análisis estadísticos que porque una persona, de un individuo por cada millón logra salir de la extrema pobreza, entonces todo lo podemos hacer. O sea, porque todas las circunstancias y los ambientes y los contextos son variables, cambiantes. Si usted revisa esa historia de vida en detalle, se da cuenta que a lo mejor vinieron personas, instituciones, ambientes y procesos sociales particulares a incorporarse a esa vida de ese individuo y le favorecieron de tal manera que se produjo. Eso quiere decir
usted puede estar en el Renault 4, pero si mañana viene y le construye una carretera así sea como vía terciaria, para llegar al cerro donde está la finca del abuelo, para ir a coger aguacates, yuca, plátanos, etcétera, la movilidad es otra cosa. Pero si a usted le van a mantener la carretera como siempre ha estado y usted sabe que va 1 kilómetro, el carrito ya está malito, ¿cierto? Y llega 1 kilómetro y se va a ir a un abismo si no le coloca cuidado. Y con las llantas ya lisas porque no tiene ni cómo agarrar. Permítame ahorita hablando de la romantización De una esos experiencia de vida, Mm. digamos, favorable de alguien que viene de abajo. Mire, tanto utilizan eso en esta sociedad y de manera tan perversa que Sí, no puedo decir quién, pero ojo para que la gente que nos vea lo tenga claro. Hay un fulano que ahora ya no sé si quiere ser alcalde otra vez o quiere ser político en el Congreso, yo no sé, pero ha pretendido pararse en un relato y en un libreto de romantización de una supuesta experiencia de vida desfavorable por haber estado por haber sido huérfano, no sé, o haber estado por ahí clericalmente atendido en un espacio y que venir de la pobreza para que la gente le favorezca y lo elija. Cuando muchos de nosotros sabemos, o creemos saber, porque había que precisarlo, que hoy llega pobre como venía y hoy pueden tener mínimo un capital de 6.000 millones de pesos después de haber pasado por un cargo electoral. O sea, fíjese que todo eso se vuelve también un libreto, un relato a través del cual quien tiene un interés de atrás viene y te vende una idea romántica, conveniente a la gente, pero lo que sí hay que hacer es examinar como con más rigor que es la mediación de los contextos de vida de los individuos la que puede producir con influencia así de la sociedad, del Estado y del mercado procesos de movilidad social ascendentes o Sí, descendentes. claro. Es por eso que, pues, una pregunta también que me parece importante es, ¿el pobre puede decidir salir de la pobreza con todo eso que ya hemos hablado? ¿O definitivamente no es una elección de la persona si tenga toda la voluntad? Claro, mire, el pobre vamos a ponerlo en estos términos otra vez. Estoy aquí y estoy, digamos que no, bueno, estoy en el suite, no estoy en el Renault 4, ¿cierto? Mi vehículo, Vamos de Renault a Suite. porque fui al SENA y estudié inglés y estudié una carrera técnica. Y ya estoy en un suite, y estoy aquí, llegué y ya sé para dónde voy. Y cogí la carretera. Y yo digo, pam, el Google Maps y dice que no hay trancones y que hay no sé qué, y que y que la carretera está buena, tal. Pero resulta que yo tengo inseguridades personales de si yo soy capaz de manejar hasta mi destino ese carro. Y de si no me voy a dormir, y si no en microsueño, y si de pronto me encuentro en una parte a alguien que no quiero ver. O sea, todo el contexto de vida de acá, determinante de la decisión, claro que juega. Pero es todo combinado, lo que quiero decir, es interacción. No es que decidí ya no ser pobre ni para adelante. Ya mañana amanezco con la cuenta de un montón de ceros. Esas figuras que tú dices, dicen, es que yo estaba en la pobreza, yo soy huérfano, yo también vengo del barrio más pobre así como ustedes, y hoy soy rico, vengan a mi mansión, y ustedes también pueden. Voten por mí, porque también los voy a llevar a la riqueza como de lo que yo. Claro, como todos estos nuevos gurús motivacionales y todo eso, sí, que a lo que yo les decía ahora, que no, materializan, piensan, todo. Eso no quiere decir, ¿cierto? No es que seamos aquí pesimistas frente al hecho, pero hay que ser realistas frente al hecho, ¿cierto? Y es que justamente, como lo ha dicho Jorge todo el tiempo, ¿cierto? Para yo poder tener ese avance social, esa movilidad social, no depende solo de mí, depende de la sociedad en conjunto. De mí, pero también de todos los demás. O sea, depende de todo en su Es claro, es que si podemos cambiar las condiciones, sí, pero no en el individualismo, Sino en comunidad. sino en comunidad. Es que mira que eso yo enfatizo mucho en el modelo neoliberal de proteger mi propiedad privada, de proteger mis bienes,
y que no me importa los del entorno, sino desde que yo esté bien, cuando olvidamos que yo estoy bien, si afuera hay una persona que está, por ejemplo, en la tiendita al frente que me puede vender los insumos para yo cocinar, o el señor que limpia las calles, o pasa el carro de la basura, o los que arreglan la vía, la tubería, la electricidad, nos han hecho olvidar que todo eso es un componente social que ayuda a que tengamos el bienestar y las condiciones materiales para poder estar bien, desde lo más básico. ¿Cómo volvemos a hacer entender que el convite no es solamente un hecho histórico que formó la sociedad colombiana, sino que es la estructura de la civilización para avanzar en todos los aspectos, no solamente en la construcción, sino que en la vida social y en la vida de la formación, la salud, la alimentación, ¿sí? Porque, por ejemplo, las matronas, ¿cómo sabemos hoy cuáles son las plantas que hoy nos sanan? Son gracias a ese convite comunicativo que teníamos desde hace mucho tiempo y que nos lo hemos ido olvidando. Pero creo que los medios de comunicación, las redes, nos está volviendo como a volver a las raíces. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso porque justamente las estructuras, más que todo desde el capitalismo, ¿cierto? No es que nosotros satanicemos el capitalismo, sino la forma como lo han aplicado. Sí, como lo aplican en ese sentido. Y es que tiende a tergiversar y a destruir todo lo que no obra, tiende a cierto, porque en el sistema capitalista, para que haya más ricos, debe haber más pobres. El capitalismo también tiene una idea propia de pobreza. Teóricamente, porque el capitalismo es el mayor beneficiario como sistema de la gente pobre y de la gente extremadamente pobre, porque han vendido la idea de que para ganar movilidad social lo que hay que ganar es acceso a capital, acceso a bienes, acceso a servicios, y el capitalismo justamente lo que traduce es eso, es un sistema a través del cual se crean y se satisfacen las necesidades de un mercado que cada vez es más universal y que cada vez es más abierto. Eso es el capitalismo. ¿Y qué es lo que le dice el capitalismo? Usted quiere realmente ser feliz, compre esto de tal marca. Usted no puede seguir viviendo en esa condición. Esto, y le muestra lo que le creó y se lo pone a un valor y luego lo pone a competir de manera supuestamente honesta, pero muy desigual, para que usted le termine escogiendo lo mismo de menor precio y de menor calidad, pero creyendo que es lo que el capitalismo para hacerlo. Y en eso ha caído todo el mundo. O sea, pobres y ricos en el mundo están presos del sistema de consumo que el capitalismo. Entonces, entonces, por ejemplo, tú como sociólogo, ¿qué tipo de población es la que más tiende a utilizar la palabra que nos convoca a este espacio de pobre porque quiere el rico, el que está por allá en una esfera que ni siquiera sabe quiénes son los que le ayudan a producir su riqueza, o los que están en la esfera del trabajo, que son los que pueden llegar a utilizarlo más? Bueno, yo creo que en mayor medida, y a conciencia de por qué lo dicen y por qué lo recitan y con qué interés, la gente de las clases privilegiadas, sí, en mayor medida. Sin decir que no hayan excepciones. Habrá alguien que tiene capital, que sabe a conciencia por su formación, que no es que la gente sea pobre porque quiera, sino porque hay unos contextos ahí abajo de la vida que no le permiten la movilidad. Incluso es gente que crea condiciones de movilidad entre sus empleados y entre personas cercanas a su círculo social, así sean de clases diferentes. De eso hay excepciones, pero la regla general es que son pobres porque quieren. Segundo, las clases políticas dirigentes lo han planteado así, primero para darle la espalda y negar el fracaso del Estado al que se han hecho ellos y en el que ellos han gobernado, porque no quieren que la gente no quieren reconocerle a la gente mirándola a los ojos que ellos han fallado y que por eso el Estado es fallido y que por eso la gente se ha mantenido ignorante y pobre. Ahora, aún así, de manera más descarada, preservan y mantienen ese sistema, como a través de la compra de votos y a través de diseñar campañas que hacen que les permiten traicionar de frente al pueblo, asegurarse en las elecciones el acceso al poder y luego ir a legislar para otros, no para los pobres, y asegurando además que la corrupción les permita que todo lo que está en el Estado siendo administrado para la movilidad social le llegue a los bolsillos de ellos y de sus aliados políticos naturales para seguir manteniendo poder.
Y después de eso, en la última parte de la pirámide, en menor medida, a quienes a través del sistema de medios masivos se les ha hecho asimilar y asumir como cierto, y como verás, como pasa con las mentiras, que los medios de comunicación masivos tratan de llevar muchas veces hasta que la gente lo crea, ese discurso también se lo han hecho asimilar y hacer entender como veraz y como propio a la gente de la base, incluso a las clases vulnerables, a la gente pobre, porque porque se lo ha vendido como cierto. Porque usted es pobre porque quiere. Claro. Porque usted es pobre porque quiere. Entonces se fue la mamá y el papá y consiguió un capitalcito y compraron la casa y tienen un carrito y lo llevó a la universidad, y ya luego cree que puede venirle a decir al amigo de la cuadra que le ayudó a hacer las tareas que es pobre porque quiere. Que mire, está tan inteligente, pero mire, yo tengo carro y ya voy a la universidad, porque está negando que en este sistema, por ignorancia o por interés, que en este sistema no asciende y no tiene mejor movilidad social quien quiere o toma la decisión, sino quien puede también. O sea, es querer, pero también poder. Jorge, para terminar, Ahora sí. ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, un mensaje para los que nos están escuchando y todo eso, ¿cierto? Del referente de si ellos son pobres porque quieren. Sí, se dedicó a escucharnos Sí. todo este tiempo, porque eso es un factor también. Eso es lo primero. Es un mensaje para esas personas que nos están viendo. Yo primero quiero decirles que vale mucho la pena que se sigan sintonizando y que sigan viendo este tipo de formatos y este tipo de canales de difusión de información, que lo que intenta es llevar miradas, llevar nociones de la realidad y de lo que acontece entre nosotros, que también se salen un poco de los formatos y de lo que el statu quo y quien tiene poder ha querido vender como cierto. Eso es lo primero. Entonces, una invitación a que sigan sintonizando los canales de ustedes, muchachos, que están haciendo un trabajo para que la gente realmente asimile y vea la realidad de otra manera. Segundo, yo creo que no vale la pena seguir creyendo como cierto y como veraces, mirando como real y como veraz lo que nos quiere vender el poder y los medios masivos de comunicación. Yo creo que hay que sentarse un poquito a pensar en uno y en el otro, pero de manera sensible, y a ver que las cosas no siempre son como las quieren hacer ver quienes tienen poder, sino que hay que mirar realmente al vecino por qué no ha logrado salir adelante. Y hay que mirar si es que no le han permitido educarse, si no ha tenido una buena salud, si es que cuando empezó a concebirse en el vientre ya traía por sí mismas serias dificultades para tener movilidad social, si es que el contexto de vida ha sido doloroso, violento y no le ha permitido salir adelante. O sea, ahí es donde hay que ser realmente empático y saber leer y ponerse en los zapatos de los demás para entender por qué la gente no logra procesos de movilidad social y salen de las trampas de la pobreza y por qué se tienen que quedar ahí. Y entender que no es una decisión del individuo solamente ser o no pobre. Parte de todo es la decisión y la resiliencia y hacerse las capacidades para avanzar. Pero la mayor parte de todo está en el contexto, en tener posibilidades de acceder a salud, a educación, a adquirir destrezas, a emplearse en el mercado laboral, a que le aseguren seguridad en los entornos, a no estar preso de las redes de microtráfico, a no tener que ser un individuo esclavo de la ausencia de los padres por procesos migratorios. Son una serie de variables del contexto. Esa es la invitación, a ser empáticos, a mirar la realidad del otro con más sensibilidad y a no creer más en ese formato y en ese relato que los medios masivos y el poder nos han querido hacer ver como verdad. Sí, algo que decir también. Bueno, pues aquí finalizando, primero Jorge, muchas gracias por habernos acompañado, todo tu conocimiento aquí en esta conversación, justamente llegando con otro tipo de perspectivas sobre lo que los medios de comunicación quieren construir en la mente de los ciudadanos. Y una invitación también es para que cuestionemos todo lo que nos muestran, cuestionen también esto que están observando, busquen, porque la ventaja que tiene esta generación es que hoy la información está en sus manos. Hoy tenemos la posibilidad de preguntarnos a través de Google, ¿sí? Así como decía Fajardo, De buscadores. que podemos consultar por nuestra propia cuenta varias fuentes, ¿no? Y
y así no quedarnos con lo que nos quiere vender los medios hegemónicos de comunicación, que son pagados por esas oligarquías que no conocen de la movilidad social, que no quieren que se movilice porque obviamente han logrado mantenerse en el privilegio a través de mantener al pueblo estancado, y que le venden a usted la idea de que eso está bien. Así es. ¿Cierto? Para ir terminando, también pues, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes. Un espacio bacano, aquí en punto crítico. Espero que nos sigan acompañando. Vamos a estar teniendo diferentes personas, vamos a estar hablando. Son conversaciones pues como muy coloquiales, pero que también nos llevan y nos invitan a estar pensando justamente desde la academia, de los conocimientos de los profesionales que vamos a estar trayendo al programa. Y recordemos esto, ¿cierto? Como la premisa que empezó con este programa, que como decir, pobre es pobre porque quiere. No caigamos en el romanticismo de creer de que por algunos pocos pueden, entonces individualmente yo puedo. ¿Sí? Siempre es la única manera de nosotros poder avanzar como sociedad, como cultura, como nación, poder querer aspirar a algo más, es avanzando todos juntos. Esa es la realidad. ¿Sí? Y tenemos que tener los pies bien parados sobre la tierra, sobre eso. Comprender en qué estoy yo, qué me falta a mí y qué me falta a mi vecino, como le decía Jorge, qué le falta a mi barrio, qué le falta. Yo sé que puede ser un poco soso, puede ser hasta un poco aburrido, y más con todas las complejidades que justamente el mismo sistema nos lleva a estar preocupados en muchas otras circunstancias para no ver eso. Pero si realmente queremos salir de un estado de pobreza, primero tenemos que estarnos informando mejor de muchas fuentes, y en este caso, ¿cierto? Ya que los que manejan las políticas y todo eso son los políticos, aprender a elegir también, Eso es a elegir bien. ¿Sí? Y claramente, muchas pues de pronto nos vamos a equivocar, porque es que los procesos son lentos. ¿Sí? No podemos tampoco pretender de que vamos a elegir a alguien y que esa persona ya ¡pum! Cambió todo el sistema y que en 4 años todo se transformó. No, pero paso a paso, sabiendo cada vez elegir mejor, cada vez le vamos a dar menos posibilidades a esos políticos rastreros, a esas personas que quieren acceder al poder que solamente es para ellos y sus amigos, ¿sí? Que realmente piensen en nosotros. Esa es la invitación. La única decisión que directamente lo puede a uno mantener o no en la pobreza y en la miseria es ir a tomar una mala decisión en la urna, sea por una persona o sea por un asunto de interés público en el que vaya uno equivocadamente y siga reproduciendo un sistema que mantiene a la gente en la ignorancia y en la pobreza. Esa es la única decisión de un individuo, de un ciudadano, que puede mantener la pobreza o no. Decidir mal en una urna por un tema o por un político ladrón, deshonesto, mentiroso, que es de lo que más ocurre. Y claro, y podemos caer y podemos hasta de pronto pensando que estamos eligiendo bien y cometer errores. Y eso no es mal. De hecho, eso es bueno porque eso nos enseña a saber ver mejor, poder investigar mejor y analizar bien por quienes votamos. Así es. Entonces, así quedamos. Un abrazo ya, chao, nos vemos. Te cuida. Muy bien, tal vez muy bien. A ver, ¿cómo? Es muy chévere, la salida.